importante para tener en cuenta, poder determinar la responsabilidad civil del notario. Que haya violación de un deber legal, es decir, actuar abiertamente contrario a la ley. Cuando mencionamos en derecho el término culpa y dolo, estamos hablando de dos temas que a veces se nos confunden. Cuando hablamos del dolo, hablamos de la intención abierta de violentar un precepto o norma, es decir, actuar con intención. Cuando hablamos de culpa, hablamos de violentar un precepto o norma sin la intención o el propósito abierto de hacerlo, es decir, por negligencia, por imprudencia, por impericia o por ignorancia. Entonces, cuando hablamos de las condiciones en las cuales el notario puede incurrir en responsabilidad civil, encontramos como primer elemento cuando hay violación de un deber legal por acción o omisión del notario, es decir, cuando el notario ha dejado de cumplir con una formalidad o con una norma y esto genera un problema en el patrimonio del cliente en forma abiertamente intencionada. Entonces el cliente está facultado para exigir el cobro de los daños y perjuicios que eso le ocasionó y el notario responsable de ellos. Y en segundo lugar, cuando hay culpa o negligencia por parte del notario, es decir, cuando el notario, sin el propósito expreso de generar un daño en el cliente, por negligencia, imprudencia, impericia o ignorancia, se equivoca y genera el daño en el patrimonio del cliente. En ese caso, también el cliente puede exigir el pago de los daños y perjuicios ocasionados por el actuar reprochable al notario. Entonces, volviendo, la responsabilidad civil, dicho en otros términos, es una consecuencia jurídica en la cual puede incurrir un notario, ya sea porque intencionadamente violentó una ley y esto ocasionó un daño o perjuicio en el patrimonio del cliente, o porque cuando actuó lo hizo con negligencia, impericia, imprudencia o ignorancia, y a su vez esto causó un daño o perjuicio en el patrimonio del cliente. A eso se refiere la responsabilidad civil. ¿Dónde encontramos el fundamento de la responsabilidad civil para el profesional? En primer lugar, lo encontramos en el Código Civil. El artículo 1645 establece con claridad que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, es decir, de forma dolosa, sea por descuido o imprudencia, es decir, de forma culposa, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Y el artículo 1668 del mismo Código Civil, que regula que el profesional es responsable, es decir, las consecuencias jurídicas materiales de carácter civil que se ocasionen en el ejercicio de su función por su culpa o por dolo personal, debe responder él ante el cliente. Entonces, volviendo, dice, el profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables. Y ojo, ¿se recuerdan cuando hablamos del principio del secreto profesional, o más bien de la obligación del secreto profesional? O por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Hay que tener mucho cuidado, por eso les digo que la profesión nuestra es muy delicada. Conocemos mucho de las interioridades de las personas, sus actividades, sus trabajos, sus empresas, su vida personal, pero no son nuestros datos, no son nuestra información, esa información es de ellos y por lo tanto, en el momento que nosotros la expresamos a una persona que no debemos expresarla, corremos el riesgo de que le generemos un daño. Y aquí estamos hablando solo del primero, el daño civil, y ese daño sea exigible a nosotros, es decir, que nos puedan demandar o que nos puedan iniciar un proceso por haber divulgado información sensible de un cliente. Artículo 1668. Ahora, en el Código de Notariado también se regula la responsabilidad civil y establece el artículo 35 que para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario, por nulidad del instrumento es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo en lo concerniente a la causa de nulidad. Es decir, si por negligencia, por imprudencia o por dolo elaboramos un instrumento sin las formalidades necesarias para que surta plenos efectos,
podemos ser sujetos, o más bien el instrumento puede ser sujeto de nulidad, y en caso esta nulidad sea declarada con lugar, es decir, se destruya la eficacia del instrumento público mediante un juicio de nulidad, el notario va a ser responsable de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado por esa nulidad. Por ejemplo, es una escritura de compraventa de un inmueble de 1 millón de quetzales. La persona que lo compró, resulta que cuando se quiso presentar el testimonio al registro general de la propiedad, no se pudo operar porque el notario no tuvo el cuidado de verificar que efectivamente quien vendió el inmueble era el dueño. Si solamente se verificó la identidad y verificó el documento que le puso a la vista, pero jamás se presentó al registro o solicitó al registro una certificación donde evidentemente se iba a acreditar que ese inmueble no se podía vender, ya sea porque fuera de otro dueño o incluso otra causal, porque el inmueble ya no tuviera área o porque el inmueble tiene alguna anotación de demanda o porque está hipotecado y entonces tenía que tener la autorización del banco. Total que esa escritura ya no se puede operar, alguien la redarguye de nulidad o deja de surtir sus plenos efectos. En cualquiera de estas causas, porque no necesariamente solo por nulidad el instrumento puede pasar, el notario va a ser responsable si él tenía que haber verificado diligentemente las formalidades y requisitos mínimos para que ese instrumento público surta plenos efectos. Ahí lo ligamos un poquito con el principio de función integral. No es solo elaborar el instrumento público. La función integral implica que yo tengo que garantizar que una vez elaborado el instrumento público, hasta donde permita mi leal saber y entender, pueda surtir plenos efectos, es decir, sirva para lo que lo estamos realizando. En caso de que yo no cumpla con ese deber de cuidado, soy susceptible de ser demandado o de que se me reclamen daños y perjuicios por esa falta de cuidado. Más aún si lo hice de propósito, con fines abyectos. Entonces, por esa razón es que el Código de Notariado señala que o reconoce la existencia de la responsabilidad civil para aquellos notarios cuando algún instrumento público se declare nulo por hechos y circunstancias acreditables o achacables específicamente a su persona. Además, el artículo 45 también señala en el mismo Código de Notariado que el notario que autorice un testamento, aquí son más específicos, pero lo que buscamos es que el código, o lo que pretendo que ustedes vean es que el Código de Notariado reconoce la existencia de responsabilidad civil para el notario. En el artículo 45 señala que el notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito en papel sellado del menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento, los datos expresados en el artículo 1143 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. La multa será impuesta por juez de primera instancia bajo cuya jurisdicción se hallará el registro y se aplicará a los fondos judiciales. Si se dan cuenta, si por la actividad negligente del notario o por la actividad abiertamente ilegal del notario, los clientes sufren un daño patrimonial, un daño o perjuicio, ambos son de carácter patrimonial, el notario es responsable por los mismos, es decir, está obligado a reponerlos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto en cuanto a la responsabilidad civil, pero no es la única responsabilidad en que puede incurrir el notario en el ejercicio de su actividad. En segundo lugar, encontramos la responsabilidad penal. Y esta es la que tiene el notario al elaborar los instrumentos públicos por incurrir en falsedad y otros delitos conexos, haciendo constar situaciones de derecho y de hecho que en la realidad no existen, o aprovechándose de su función de notario en beneficio propio o ajeno. De esta misma se puede derivar, incluso porque no son excluyentes, de esta misma se puede derivar responsabilidad civil, si aparte de que se violentó o se incurrió en una actividad típica antijurídica y culpable, es decir, en un delito, además se generó un daño patrimonial en la esfera de bienes de la persona que sufrió el hecho. En ese caso también va a tener que responder por los daños y perjuicios que haya ocasionado con su actividad ilícita. Dicho en términos simples, la responsabilidad penal es aquella responsabilidad en que el notario incurre cuando con su actuar
ya sea doloso o culposo, en el ejercicio de su actividad profesional, ha realizado hechos y actos que encuadran en un delito tipificado en el Código Penal o en cualquier otra ley que regule eso. ¿Cuáles son los principales delitos en que puede incurrir el notario en el ejercicio de su profesión? Porque el notario como ciudadano puede incurrir en todos los delitos que están regulados en la legislación. Sin embargo, en el ejercicio de su profesión hay ciertos delitos que son específicos en los cuales puede incurrir el notario. Encontramos la publicidad indebida, la revelación del secreto profesional, que lo vimos ya varias veces, el casos especiales de estafa, la falsedad material y la falsedad ideológica. Aquí es bien importante, porque en esto tenemos que tener mucho cuidado. Por lo general, los notarios, o más bien ya en el ejercicio de nuestra profesión, se nos habla mucho para elaborar instrumentos públicos, actas notariales, donde incorporamos informaciones. Tenemos que tener el cuidado de que las formas como las realicemos, las informaciones que coloquemos, evidentemente sean fehacientes, es decir, que sean certeras, que sean veraces, porque en caso contrario podría señalársenos de estar incurriendo en falsedad ideológica, que no es más que incorporar datos o informaciones que no son ciertas en un instrumento público válido o en un documento válido. Por ejemplo, elaborar un acta notarial para un notario, valga la redundancia, es legalmente válido, o sea, eso es una de sus funciones, es parte de sus atribuciones. Sin embargo, si en el acta notarial se agregan datos que el notario no percibió, que el notario no tuvo a la vista, pero él está señalando como si los hubiera tenido, está incorporando ideas que no corresponden a la realidad. Eso es falsedad ideológica. En el caso de la falsedad material nos referimos a cuando se elabora un documento falsificado, es decir, es material porque todo el documento, todo el elemento que se elaboró no es válido, es falso. Por ejemplo, una escritura pública en una hoja de protocolo que nosotros imprimimos en nuestra casa con papel que se parece al de protocolo y la queremos hacer pasar como papel protocolo, eso es falsedad material. Ahora, falsedad ideológica, no una hoja de protocolo de las de verdad, de las autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria, elaboramos una escritura pública, pero colocamos ahí datos que no nos compartieron las partes o que no nos trasladaron los clientes, eso es falsedad ideológica. Se lo repito bastante porque este se da mucho. Por ejemplo, vamos a ver, quiero ver una cosa, permítanme, compañero. Rubén Estuardo Jolón Gómez, exactamente. ¿Eso le pasó al abogado que prestó su instrumento? Sí, exacto. Artículo 30, Roberto Pirir me pregunta qué artículo dije, artículo 45 y artículo 35 del Código de Notariado. Ahora, les mencionaba esto de la responsabilidad penal, falsedad ideológica, falsedad material, porque es algo que ocurre mucho. Sucede, y este ejemplo van a entenderlo perfectamente, sucede que cuando elaboramos un instrumento público, resulta que lo elaboramos, firman las partes, se terminó el instrumento público, firmó el notario y lo presentamos al Registro General de la Propiedad. Vamos a poner que está ahí. Pero el Registro General de la Propiedad no lo rechaza porque, por error, nadie nos dimos cuenta que el número de finca, folio y libro del inmueble que pretendíamos inscribir, nos equivocamos y le pusimos, al lugar de 100, le pusimos 1000. Entonces nos devuelve, después del pago de lo que corresponde, nos devuelve nuestro instrumento público. ¿Para qué? Para que tengamos que elaborar uno nuevo, porque evidentemente ese no nos lo van a operar. Ocurre que por facilidad, muchos notarios lo que han hecho es, o muchos procuradores y notarios, porque ahí se incluye varios, lo que han hecho es testémoslo. Y testado, volvámoslo a presentar, le volvemos a sacar copia, lo volvemos a presentar. Pero la ley es clara al señalar que cualquier entrerenglonadura, testado o elemento que corrija el contenido de un instrumento público no tiene validez si no se salva al final del instrumento y antes de firmar. No es solo hacer el testado en la escritura, sino que eso se supone que se hace antes de la firma. En términos legales, tendría que hacerse otra escritura para corregir ese error, ya sea una escritura de ampliación por motivo de forma o una escritura de ampliación por motivo de fondo. En este caso, por ser el número de finca folio libre, es por motivo de fondo. Pero, para ahorrarse ese trámite, ese camino,
muchas veces se testa y se saca copia y lo presentan. El asunto es que al agregar un testado en esa forma, estamos cambiando lo que efectivamente autorizamos en su momento, y eso se llama falsedad ideológica, que es un ejemplo clásico para que ustedes entiendan a qué se refiere y por qué razón es tan quisquilloso o son tan quisquillosos los registros con el hecho de que una vez rechazado un instrumento no se puede permitir que lo estén testando posterior porque ya fue firmado. Bueno, aparte de estos delitos, también está el de supresión, ocultación o destrucción de documentos, nuevamente revelación de secretos, violación de sellos, responsabilidad de los funcionarios al autorizar un matrimonio ilegal. Esto es muy importante, hay que ser muy diligentes cuando se autoriza un matrimonio, verificando que efectivamente las partes estén facultadas o la ley les permita contraer matrimonio. Y la inobservancia de formalidad al autorizar un matrimonio. Entonces, entre otros, como les digo, estos son para que tengamos una idea y son específicos del ejercicio de la función notarial. Entonces ya vimos que tenemos responsabilidad civil, es decir, si por nuestra culpa, al ejercer la función notarial, se causa daños materiales de carácter, o se causa daños o perjuicios a la esfera económica o patrimonial de nuestro cliente, incurrimos en responsabilidad civil, se nos puede reclamar daños y perjuicios. En segundo lugar, si durante el desarrollo de nuestra actividad profesional, es decir, del ejercicio de la función pública, incurrimos en alguna de las conductas tipificadas por el Código Penal como delitos, tenemos responsabilidad penal y no excluya la responsabilidad civil. Pero además de estos dos tipos de responsabilidad, les mencionaba yo que también tenemos responsabilidad de carácter administrativo. ¿Cómo la vamos a definir? Esta responsabilidad se refiere a las acciones realizadas por el notario ante la administración pública y específicamente en relación con los registros como el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil, por los efectos que conlleva el registro de los contratos o actos en que se ha intervenido. Básicamente la vamos a definir como aquella consecuencia jurídica en materia administrativa que el notario o que le recae al notario por realizar una actividad fuera de las formalidades establecidas en dicha actividad. Como por ejemplo que lo sancionen con una multa o por haber presentado un testimonio que no reúne las formalidades, que lo inhabiliten por no haber realizado o remitido los avisos trimestrales correspondientes, o que en el registro de la propiedad les suspendan la inscripción de una escritura pública, o más bien la inscripción de una compraventa por fallar en cuanto a las normativas necesarias para poder inscribir el inmueble, porque no le adjuntó un documento, porque no le adjuntó la certificación correspondiente, no le adjuntó un plano, por ejemplo. Esas son responsabilidades que el notario, como se dan cuenta, es independiente y no excluye tampoco a la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal. Todas se pueden exigir al mismo tiempo, porque el error que puede cometer un notario y que le genera que no inscriban un acto que presenta un registro, puede generar un daño patrimonial en el cliente, y el cliente por esa negligencia puede exigir el pago de daños y perjuicios. Eso es responsabilidad civil. Entonces, al mismo tiempo pueden haber varios tipos de responsabilidad que no son excluyentes. Como en el caso de la administrativa nos referimos específicamente a esto. Finalmente, dentro de las que estamos mencionando, que le aplican específicamente al notario, vamos a hablar de la responsabilidad disciplinaria. Esto lo hablamos la vez pasada, que a través del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por medio del Tribunal de Honor, siempre que haya una denuncia, verifica el cumplimiento de las disposiciones de ética profesional y el cumplimiento de las regulaciones para el ejercicio de la profesión, y en caso de haber incurrido en el incumplimiento de las mismas, ya sea en forma intencionada, equivalente a doloso, o por culpa, equivalente a por negligencia, impericia o ignorancia, imprudencia, le puede imponer una sanción, ya sea multa, amonestación verbal, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal o suspensión definitiva. Esta responsabilidad disciplinaria opera mediante una acción que tiene por objeto reprimir una falta a los deberes de la profesión reglamentada. Tiene por finalidad el mantenimiento de la disciplina necesaria en el interés moral de la profesión, cuyas normas de ejercicio han sido violadas,
y por las medidas o penas a infringir por una jurisdicción instituida con ese propósito, es decir, el Tribunal de Honor. Dicho en términos simples, la responsabilidad disciplinaria son aquellas consecuencias jurídicas en que incurre el notario en ejercicio de su profesión cuando ha violentado o ha faltado a los valores éticos y de ejercicio profesional y que son sancionadas por el Colegio Profesional, es decir, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a través del Tribunal de Honor. Esa es la responsabilidad disciplinaria. ¿Estamos claros en esto? Esta responsabilidad básicamente es cuando se incurre, o más bien cuando se falta a la ética profesional o se infringe las disposiciones que buscan garantizar el prestigio y decoro de la profesión. ¿Estamos claros con esto? Porque están bastante callados, ya van varios días que están bastante callados. Muy bien, Hansi, así es, así es. ¿Alguna duda de esto? Vamos a ver por ahí, creo que alguien levantó la mano. Francisco Jorge Luis Natareno Samayoa, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado y compañeros. Fíjese, licenciado, que yo tengo una duda. Por ejemplo, ahí usted hablaba en uno de los artículos que el notario está obligado luego de hacer una escritura a presentarla al registro de la propiedad en 15 días, ¿verdad? Para que no incurra en multa. Es correcto, ¿verdad? No exactamente. Este artículo que leímos se refiere a la obligación que tiene el notario de remitir informe de que elaboró un testamento al registro de procesos, al registro de la propiedad inmueble, porque ellos llevan un control de los testamentos que se aprueban. Porque puede ser que sea un testamento cerrado, puede ser, lo que tiene que hacer es un aviso, aparte de lo que es la obligación, porque creo que usted está confundiéndolo con la obligación que corresponde a la elaboración de escrituras, que tiene uno 25 días para presentar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Ah, ok. Sí, mi duda era, por ejemplo, supongamos, como usted sabe o acaba de leer ahorita, pues yo tengo 3 nombres, ¿verdad? En su posición, digamos, de que yo hago un testamento en este momento, pero por cualquier causa únicamente pongo un nombre y un apellido, ¿verdad? Hago el testamento, pues si pasan el tiempo, pues fallezco y pongámosle unos 20 años después, quieren registrar ese testamento, obviamente pues no va a corresponder porque el registro de propiedad va a decir, pues no hay ningún nombre a favor de él, ¿verdad? Ninguna propiedad o algún inmueble a favor de él, porque quien tiene el inmueble es el que tiene 3 nombres, no solamente el que tiene uno, ¿no? ¿Cómo se podría corregir eso? Pongámosle... La consulta se cobra, pero sí. No tenga pena, ya sé por dónde va. Pero lo vamos a contestar. Pregunta el compañero, en casos como él, digamos que tiene varios nombres y usa constante y públicamente un nombre distinto al que aparece inscrito en su partida de nacimiento. ¿Qué pasa cuando otorga un testamento y después, cuando ya fallece, quieren hacer valer lo escrito en el testamento, pero resulta que no corresponde con ningún propietario de inmuebles o con ninguna persona que aparezca como inscrita en el registro de procesos sucesorios? Ahora, aquí voy a contestar 2 cosas y voy con la respuesta. Primero, en el siguiente semestre ustedes van a ver, y por eso es importante que conozcan bien, no en el siguiente, perdón, el siguiente año, ustedes van a ver en el tercer semestre de notariado, es decir, notariado 3, ustedes van a ver lo que son los asuntos de jurisdicción voluntaria, la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Jurisdicción voluntaria se refiere a aquellos asuntos donde no hay conflicto, sino que quiero resolver cosas como radicar un proceso sucesorio, identificar a una persona que tiene 3 nombres y se llama distinto en cualquier lado. Entonces, ustedes van a ver eso. En el caso de los sucesorios, ocurre que cuando usted otorga un testamento, el notario, y es lo que estaba leyendo hace un rato, tiene la obligación de informar al registro de la propiedad de que se radicó un testamento, o sea, que elaboró un testamento, porque ellos llevan ese registro. ¿Por qué? Porque cuando usted fallezca y quieran hacer valer ese testamento ya va a estar inscrito ahí, porque lo primero que tiene que hacer el notario, o una de las primeras actividades que tiene que hacer el notario cuando va a tramitar un asunto de jurisdicción voluntaria que se denomina proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, es dar aviso al registro de procesos sucesorios de que se radicó el testamento, el proceso sucesorio, y pedir informe
al archivo, al Registro General de la Propiedad de la Zona Central y al Registro General de la Propiedad del inmueble de Quetzaltenango o segundo registro de la propiedad, para que le informen si existe algún testamento otorgado a favor de esa persona, por dos razones. Primero, si es un proceso sucesorio testamentario, identifico que existen otros testamentos aparte del que yo tengo y hay que ver cuál es el posterior y si revocó los anteriores, por eso se pide el informe. En segundo lugar, porque si es un proceso sucesorio intestado, es decir, no tengo ningún testamento, pero resulta que si había uno inscrito en el registro de la propiedad, entonces ya sé que sí está testado el causante, sí testó, y sus bienes están sujetos a lo que establezca ese testamento. Entonces, al avisar, voy a saber si efectivamente está. Ahora, esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte es, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo ser yo si cuando vinieron a radicar el testamento o el sucesorio testamentario conmigo me dijeron que se llamaba, perdón que voy a usar su nombre, compañero, pero esto es solo para ejemplo, se llamaba Francisco, pero resulta que en el registro de la propiedad hay un testamento inscrito a nombre de Jorge. Y resulta que las personas que vienen y me platican me hablan de Luis. ¿Qué pasa? Lo que tengo que verificar es cómo aparece inscrito su nombre en el registro nacional de las personas, en el RENAP. Una vez visto eso, muy probablemente lo que tengo que verificar es si efectivamente usted constante y públicamente utilizaba otros nombres. Una vez hecho eso y ya sabiendo que usted, aparte del nombre Luis, utilizaba el nombre Jorge y utilizaba el nombre Francisco, lo que tengo que iniciar es otro proceso o otro asunto de tramitación notarial de jurisdicción voluntaria que se denomina identificación de tercero, en el cual voy a hacer constar que el señor Luis Natareno Samayoa, constante y públicamente durante su vida, usó los nombres de Francisco Natareno Samayoa, Jorge Natareno Samayoa, Francisco Jorge Natareno Samayoa, etcétera, etcétera, etcétera. Completo todas las variables. Una vez he realizado eso y completado ese procedimiento, no va a haber ningún problema con que usted aparezca con otro nombre porque evidentemente la información ya coincide. Eso es lo que regularmente la forma, la salida que se le da a este tipo de problemas con los nombres, sobre todo cuando la persona ya falleció. Por eso es que existe el procedimiento de identificación de tercero. No sé si con eso le contesto, compañero. Sí, bastante. La verdad, pues, pues, creo que la verdad es un caso real, fíjese, licenciado. Imaginé. De verdad, ahí creo que agarró la chibolita. Y si es un caso real, pero póngale que en ese caso, pues ahorita están identificando el inmueble, están tratando, pues en el inmueble, para darle un poco más de contexto, en el inmueble nunca había estado registrado este testamento, ¿verdad? Y ahorita, pues claramente hizo lo que usted dijo, ¿verdad? Hicieron una identificación de tercero con las variables en donde, pues, uno ya coincide pues, con la persona, ¿verdad? Exacto. Sí, es la salida. Puede que Este surjan otros problemas, pero... Ajá. Este testado lo están haciendo 37 años después. Sí, a veces y es el más. testamento, o sea, la persona falleció hace alrededor de 10 años, póngale. Sí. Todavía tienen ese tiempo, ¿verdad? Entonces... Sí. Esa era mi duda, porque nunca se había... que tienen un plazo cuando también lo van a ver más adelante. Yo creo que en civil ya lo están viendo, si no es que lo van a ver el semestre que viene, cuando vean tema de sucesiones. Se van a dar cuenta que existe un plazo también para que se reclame la herencia. Es raro, o sea, no siempre reclama la entidad que corresponde a las herencias vacantes, pero sí hay un plazo para que lo hagan. Por eso me imagino que por eso están corriendo un poco, por el tiempo que ya pasó. Sí, es posible, es posible. Pero bueno, licenciado, muchas gracias. A la orden, no tenga pena. Bueno, dicho eso, ¿algún otro compañero que tenga una duda? Bueno, vamos a tomar como que todo está clarísimo. Vamos a ver, Alan Giovanni Cosillo menciona identificación de nombre, identificación de persona en vida. Alan Giovanni Cosillo me señala identificación de nombres en vida. El trámite de jurisdicción voluntaria notarial se llama identificación de persona. Identificación de persona es cuando está vivo, identificación de tercero es cuando falleció.
Alan Giovanni Cosillo Pinto, los invasores son buenos detectando testamentos de tierra dejada, sí, son muy buenos. Bueno, dicho eso, vamos a pasar al siguiente punto. Aquí terminamos con el tema de la responsabilidad notarial. Se recuerda, responsabilidad entendida como consecuencia jurídica derivada de los actos que realiza el notario, ya sea a propósito o sin querer, y que generan y que violentan o se escapan al principio de legalidad, es decir, se realizan fuera de los procedimientos o de la norma. Puede ser civil, puede ser administrativa, puede ser penal, puede ser disciplinaria. Dicho eso, y terminado ese tema, vamos a dar por concluido el aspecto que todavía esto va dentro de lo que era la función notarial. Ahora, ya que terminamos este tema grande de la función notarial, vamos a empezar con el último elemento que vamos a ver de la definición que originalmente hablamos de derecho notarial. ¿Se recuerdan que los elementos eran el notario, la función notarial, la organización del notariado, también pues, llamado como régimen disciplinario o gobierno del notariado, y la teoría general del instrumento público? Pues ahora más bien, vamos a empezar a ver la teoría general del instrumento público. Para ese efecto es importante iniciar señalando o diciendo o tratando de definir en qué consiste el documento. Vamos a ver. Leslie Yadira Mejía. Ahorita voy a ver si están conectados, de veras. Leslie Yadira Mejía García, ¿está por ahí? Vamos a ver. Sharon Stephanie Romero. Si llego a 10 voy a dar punto visto. Van 2. Erwin Ruano. 3. Sirek. Muy bien, Erwin. Me salvaron. Teoría general del instrumento público, dije Roberto. Bueno, compañero, dígame, ¿qué entiende usted por documento? Solo por la palabra documento como tal. Sí. ¿Cómo lo define usted? No tenga pena, que ahorita estamos empezando a definir ese término. Sí, bueno, tengo complejo de ahora que tenemos tanta tecnología al alcance, pero poniéndolo en físico sería material impreso útil para poder entregar una información requerida, algo así. Ahí está bien. No está tan lejos, material impreso para entregar una información. Leslie Yadira, fallas en el micrófono. Ok, está bien. Dígame, escríbame ahí en el chat, ¿qué entiende usted por documento? Mientras le vamos a preguntar a alguien más. Vamos a ver por acá. Va a ser del otro grupo. Esther Sierra, buenas tardes, ¿está por ahí? Bien, la escucho bien. Dígame, ¿qué es para usted cómo define usted un documento? ¿Qué es un documento? Está bien. Muy bien, sí, la forma física de una conversación, de algo que se declaró, un testimonio escrito. Bien, compañera. Vamos a ver quién más por acá. Suseli Rosales, buenas tardes. Suseli. Vamos a ver. 1. Sandra Elizabeth Pirir. Vamos a ver aquí. ¿Quién levantó la mano por acá? ¿Qué entiende usted por documento? Sí. Su definición de documento, así como se le venga, no tenga pena. Sí, más o menos. Bueno, si se dan cuenta, gracias, compañero.
Si se dan cuenta, cuando hablamos de documento, básicamente todos lo que sí tenemos claro es que es para hacer constar algo. Si son oraciones, es para hacer constar cuestiones idiomáticas. La compañera mencionó testimonio, el otro compañero mencionó soporte físico. Ahora, ¿cómo vamos a definir un documento? El término es el término más general. Y documento va a ser todo soporte físico o material en el que se deja constancia de algo. Ojo, que es una definición que también tiene sus cuestiones, porque el compañero mencionaba, en esta época en la que tenemos tanta tecnología, hay cuestiones que no se pueden considerar físicas, por ejemplo, la información de una computadora, un archivo de Excel, un archivo de Word. Entonces, empezamos diciendo que es un soporte físico o material, pero lo vamos a ampliar y vamos a decir que el documento lo vamos a entender como todo soporte físico o digital que tiene por objeto dejar constancia de algo. De ahí que vamos a encontrar que una hoja de Excel es un documento, que vamos a encontrar que un archivo de Word es un documento, un PDF es un documento, una película es un documento, una fotografía es un documento, digitalizada es un documento. Soportes digitales que dejan constancia de algo, de un evento, en un momento, en el espacio y el tiempo. De la misma forma, físicamente, nosotros vamos a encontrar que una escultura es un documento, que una construcción puede ser un documento. El término documento fundamenta su definición en la naturaleza o el para qué está elaborado. Entonces, volviendo a la definición, entendiendo eso, podemos ver que cualquier tipo de material físico o intangible que permita dejar constancia de algo a perpetuidad va a constituirse en un documento. No solo una hoja escrita, no solo una hoja digital. ¿Y por qué? Porque todos tienen por objeto dejar constancia, dejar evidencia de algo. El documento, también conocido en latín o derivado del latín docere, que es enseñar, en sentido amplio, es una entidad física, simple o compuesta, idónea para recibir, conservar y transmitir la representación descriptiva, emblemática o fonética de una determinada realidad relevante en el plano jurídico. El elemento material, aquí estamos ya cayendo más en el aspecto que nos interesa a nosotros. El elemento material en cuestión puede ser un papel, un video, una cinta magnetofónica, y la docencia, es decir, el enseñar, puede radicar en los signos de la escritura, las imágenes del video o los sonidos grabados en la cinta. En un sentido estricto, por documento se entiende el recipiente, soporte o envase en el que se vierten por escrito manifestaciones o declaraciones. Documento es una cosa que sirve para representar otra. Se trata de una idea muy amplia que comprende desde los monumentos de piedra hasta las hojas de papel escritas, pasando por medallas, monedas, sellos, signos, fotografía, documentos digitales, etc. Pero esta idea tan amplia que pone de relieve la finalidad informativa del documento, es decir, la naturaleza, el para qué está hecho, finalidad congruente con la etimología docere, enseñar, se empequeñece y se restringe, no tanto por la finalidad probatoria que se superpone y que encierra en sí todo documento, que es para enseñar algo y demostrarlo, sino por la difusión de la escritura. Hoy resulta difícil separar la idea documento de la imagen de un papel escrito o impreso, pero como vimos, implica mucho más. El documento es todo aquel soporte físico o digital que tiene por objeto dejar constancia de algo. Y esa es la definición que vamos a utilizar nosotros de documento. Ahora, existen diversas clases de documentos. Bueno, voy a repetir la definición una vez más para que se nos quede. Documento es todo soporte físico o material que tiene por objeto dejar constancia de algo. ¿Qué clases de documentos hay? Podemos clasificar los documentos de la siguiente manera. Por su forma, de modo que encontramos documentos escritos, audiovisuales, iconográficos, ¿cómo se llama lo que está? Digitales.
y que tienen la característica que pueden ser redactados en sistemas numéricos, alfabéticos, alfanuméricos o con cualquier otro idioma de computación. Pero ahí estamos definiendo los documentos por su forma. Entonces podemos encontrar documentos digitales, hojas de Word, documentos iconográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera clasificación, por su forma. En un segundo momento vamos a hablar de los documentos por su autor. Y para efectos del curso es la que más nos interesa, porque dependiendo de quién elabora el documento, es la calidad de verdad que se le da al mismo. No es lo mismo un documento elaborado por un ciudadano particular privado que un documento elaborado por notario. Y no es lo mismo un documento elaborado por notario que no reúne las formalidades que establece la ley que un documento elaborado por notario que reúne las formalidades que establece la ley. Así como tampoco es lo mismo un documento que elabora un notario en el ejercicio de su libertad individual como ciudadano a un documento elaborado por notario en el ejercicio de la función pública. De lo contrario, pues, estaríamos diciendo que un notario que elabora una carta de amor a su novia o a su esposa, esa carta tiene fe pública y tiene que creerlo la esposa o la novia porque lo escribió un notario. No, siempre la actividad está referida o siempre la verdad de los hechos que se hacen constar está referida al ejercicio de la función notarial. Un notario puede hacer una carta y decir mentiras, pero un notario no puede hacer un instrumento público y decir mentiras sin incurrir en responsabilidad. Entonces, esta clasificación de por su forma y por su autor, lo que más nos interesa a nosotros es la clasificación por su autor. Por su forma, ya vemos que hay infinidad de formas de dejar constancia de hechos y circunstancias, pero por su autor está más restringido. De modo que podemos decir que al clasificar los documentos por su autor, hablamos de documentos privados y documentos públicos. El documento privado es el soporte físico o material elaborado por particulares en el que se deja constancia de algo. Teresita del Rosario Ortega, buenas tardes, cuéntenme. Buenas tardes. Buenas tardes. No, buenas tardes, me equivoqué. ¿Verdad? Bueno, está bien, compañera, no tenga pena. Bueno, entonces les decía, por su autor pueden ser privados y públicos. Como documentos privados vamos a entender a todo aquel soporte físico o material, se recuerdan la definición original de documento, pero este es elaborado por particulares, en el que se deja constancia de algo, porque también los particulares, la razón por la que escriben cartas, porque elaboran documentos de Word, por lo que elaboran esculturas, por lo que se toman fotografías, es para dejar constancia de algo. Lo que ocurre es que cuando lo hace un particular no lo está haciendo en el ejercicio de la función pública. Y la responsabilidad que tiene sobre eso no es la misma que una persona que ejerce una función pública. Por lo tanto, tampoco la fuerza probatoria del instrumento va a ser la misma que la de un instrumento autorizado por una persona que ejerce una función pública. Estos documentos privados son los redactados por las propias personas que intervienen en el acontecimiento sin observar formalidad alguna al momento de redactarlos, ya que las personas crean estos documentos a su real saber y entender. Ahora, como contrapartida de esto, tenemos el documento privado. Perdón, como contrapartida de esto tenemos el documento público. ¿Y qué es el documento público? El documento público es un soporte físico o material, físico-digital, perdón, volvemos a lo mismo, elaborado en ejercicio de una función pública, en el que se deja constancia de algo. Ojo, si se dan cuenta, aquí todavía no estamos hablando de los documentos autorizados por notario. Entran dentro de esta clasificación, pero van más allá. Aquí estamos hablando en términos generales. Cualquier documento autorizado por un funcionario o por una persona, vamos a decir, en ejercicio de una función pública, ya sea funcionario o profesional del derecho, se considera documento público. De ahí que existan distintos tipos de fe pública para dotar de fuerza y veracidad a esos instrumentos, una fuerza y verdad distinta a la que tiene un documento privado. Estos documentos son elaborados por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones o por particulares en ejercicio de la función pública, en el que se deja constancia de algo. Son los redactados por empleados o por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo o por un notario. Estos documentos públicos a su vez se clasifican de la siguiente forma: documentos públicos notariales
e instrumentos públicos. Y vamos a entender esta definición. En la doctrina todavía hay algo de conflicto con respecto a dividir en tres los documentos públicos, porque hay algunos que señalan que son documentos públicos autorizados por funcionario público o son documentos públicos autorizados por notario y en consecuencia se llaman instrumentos públicos. Pero durante el desarrollo de su función pública, el notario elabora algunos documentos que gozan de fe pública por haber sido elaborados en el ejercicio de su actividad profesional como parte de las diligencias de su función notarial, pero que no constituyen instrumentos públicos reconocidos en el artículo 8 del Código de Notariado, por ejemplo. Ahí estamos hablando de las razones, estamos hablando de algunas constancias, estamos hablando de algunos avisos, los registros, que sin ser instrumentos públicos, el notario los elabora en ejercicio de su función pública. Alejandra Morales, buenas tardes, cuéntenme. Buenas tardes, licenciado. Perdone, ¿será que podría repetir la clasificación de los documentos públicos, por favor? Sí, documento público como tal. Los documentos públicos los vamos a clasificar en documentos públicos, simple y llanamente, documentos públicos notariales y, en tercer lugar, instrumentos públicos. Son tres definiciones distintas. Gracias, licenciado. Ok, excelente. Dicho esto, vamos a definir uno por uno para que vamos entendiendo un poco de qué se trata. Vamos a definir al documento público como aquel documento elaborado por funcionarios o empleados públicos en ejercicio de sus atribuciones en el que se deja constancia de algo. Está bien clarito. Un acta administrativa en el organismo ejecutivo, en el organismo judicial o en el organismo legislativo es un documento público. Si está certificada por la autoridad que tiene la fe pública de cada institución, es un documento público con fe y que se debe considerar cierto por la población, a menos que sea redarguido de nulidad. Pues esos documentos son documentos públicos a secas, documentos públicos. En segundo lugar, vamos a identificar los documentos públicos notariales. Y en estos vamos a decir que los documentos públicos notariales son aquellos documentos públicos elaborados por notario mediante los cuales se ejecuta actos propios de su función notarial, pero que no llegan a ser instrumentos públicos, porque las formalidades específicas de los instrumentos públicos son distintas. Es decir, todos aquellos documentos que el notario elabora en ejercicio de su función notarial para el desarrollo de la misma o para la concreción de los actos de diligencia, pero que no están expresamente regulados como instrumentos públicos en el Código de Notariado, entran en esta clasificación. El ejemplo clásico de eso son los avisos que por obligación debe dar el notario a diversas instituciones. Por ejemplo, el aviso de matrimonio no es un acta notarial, el aviso de matrimonio es un formulario que puede realizar el notario directamente él sin necesidad del formulario, pero es un formulario. La razón en un instrumento público no es un instrumento público. Una constancia elaborada por un notario no es un instrumento público, etcétera, etcétera, etcétera. O avisos a la solicitud o el aviso de la celebración o la elaboración de un testamento que mencionábamos hace un rato. Ese es un aviso que constituye un documento notarial, porque se realiza en ejercicio de la función notarial. El notario no lo está haciendo como particular, lo está haciendo porque es notario y porque está radicando un proceso o va a radicar un proceso sucesorio. Pero constituye un documento. Entonces, a estos documentos que no son instrumentos públicos, porque no son de los regulados expresamente en el Código de Notariado con esas formalidades, pero que son obligaciones o documentos que obligatoriamente realiza el notario en el ejercicio de su función para poder consumar la misma, se consideran documentos públicos notariales. No sé si les quedó claro eso. Bueno, entonces, ya tenemos los documentos públicos, que son los elaborados por funcionarios públicos. Los documentos públicos notariales, que son los elaborados por notario, pero que no constituyen instrumentos públicos. Y los instrumentos públicos, que aquí es donde nos vamos a detener, porque aquí es donde vamos a tener más profundidad.
los instrumentos públicos. ¿Cómo vamos a decir o qué son los instrumentos públicos? Vamos a empezar diciendo que el término instrumento público, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, proviene del latín instrumentum y que significa conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirvan con determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios. En su sentido genérico, y en derecho es la escritura, papel o documento con que se justifica o prueba algo. Si se dan cuenta, todavía es bastante amplio y confuso, porque se nos confunde con las otras definiciones, la forma como nos trata etimológicamente el término instrumento. La frase instrumento público tiene su raíz en el vocablo latino instruere, que significa instruir, enseñar, informar sobre algo ocurrido en el pasado. Se parece mucho a docere, de documentos, si se dan cuenta. Algunos autores lo relacionan con la escritura, el documento, y referido a todo aquel elemento que sirve para fijar, enseñar o especificar las circunstancias en que ocurrió un acontecimiento. Etimológicamente se parece mucho al concepto de documento. Al final de cuentas, Karen Lorena, sí, con gusto Karen, no tenga pena. Al final de cuentas, los términos documento e instrumento originalmente están orientados a expresar algo o definir aquello que permite demostrar algo, que deja constancia de algo. Actualmente ya los dividimos y como les decía, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra instrumento proviene del latín instrumentum, que significa conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirvan con determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios. En su sentido genérico, que sería ese, pero en derecho es la escritura, papel o documento con que se justifica o prueba algo. Esto de conformidad con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La frase instrumento público tiene su raíz en el vocablo latino instruere, que significa instruir, enseñar, informar sobre algo ocurrido en el pasado, y algunos autores lo relacionan a la escritura, al documento, referido a todo aquel elemento que sirve para fijar, enseñar o especificar las circunstancias en que ocurrió un acontecimiento. Si se dan cuenta, se parece mucho etimológicamente a lo que se refiere el término documento, solo que documento viene de docere, mientras que instrumento viene de instruere, que significa similar, o sea, básicamente enseñar, dejar constancia, demostrar. Ahora, para efectos del curso, para que tengamos una definición clara del mismo, vamos a decir lo siguiente. El instrumento público es el documento notarial autorizado a instancia de parte, porque se recuerdan que el notario no puede actuar por sí mismo, sino solo a requerimiento de parte o por disposición de la ley, en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Es el escrito auténtico en que se consigna y perpetúa un título o un hecho. Es el documento público autorizado por notario a instancia de parte, creado para probar hechos, solemnizar y dar forma a los actos o negocios jurídicos y asegurar así la eficacia de sus efectos. Entonces, volviendo. Cualquiera de estas tres definiciones para el curso es válida. Vamos a mencionarlas de nuevo. ¿Cómo definimos el término instrumento o qué son los instrumentos públicos o qué es el instrumento público? Vamos a decir que primero es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. En segundo lugar, vamos a decir que es el escrito auténtico en que se consigna y perpetúa un título o un hecho. Y en tercer lugar, y es una definición más completa, vamos a decir que el instrumento público es el documento público autorizado por notario a instancia de parte, creado para probar hechos, solemnizar y dar forma a los actos o negocios jurídicos y asegurar así la eficacia de sus efectos jurídicos. Entonces, documento, todo soporte físico o digital en el que se deja constancia de algo. Clasificación de los documentos por su forma, digitales, físicos, escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Por su autor,
privados y públicos. Los privados a su vez se dividen en documentos, perdón, los públicos a su vez se dividen en documentos públicos notariales e instrumentos públicos. ¿Y qué entendemos por instrumento público? Por instrumento público entendemos al documento público autorizado por notario a instancia de parte, creado para probar hechos, solemnizar y dar forma a los actos o negocios jurídicos y asegurar así la eficacia de sus efectos jurídicos. ¿Está claro? No, ¿se me oyó bien? ¿No se quedó alguien con duda? Karen, que estaba preguntando si podía repetir. Sí, licenciado, gracias. Es que a veces me quedo atrás. No tenga pena, no se preocupe. Bueno, dicho eso, y por la hora, lo siguiente que vamos a ver son los fines del instrumento público. Pero esto lo veremos después de Semana Santa. Por hoy vamos a dejarlo hasta acá. Este tema me va a llevar un poco más de tiempo, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Solo se recuerdan que llegamos a la definición de instrumento público. Los folletos respectivos de los temas que ya concluimos se los subo en la semana. Nuevamente les doy el aviso que el jueves no tendremos sesión porque se suspenden actividades a partir del miércoles en la universidad. Nuestra siguiente sesión del curso es el martes 2 de abril, es presencial. En esa voy a trasladarles sus exámenes ya calificados y voy a dar la oportunidad de que si alguno quiere revisión la podamos ver ese mismo día. Vamos a tratar de que si son muchos nos dé tiempo. Solamente les quería comunicar eso. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. ¿Y por qué me cumple el jueves? Gracias, Sara. Sí. Miren qué suerte, la universidad lo dijo, no fui yo. Pero les agradezco los mensajes, gracias. Como les digo, espero que tengan una excelente Semana Santa. Recuerden, no es solo de ir a disfrutar, ir a pasear, sino también es de recordar, para los que tienen creencias religiosas arraigadas, es de recordar por qué se conmemora esta semana, y para los que no tengan las mismas creencias religiosas o algo, pues que disfruten también su semana, porque esta semana se puede aprovechar para muchas cosas que regularmente no le dan tiempo a uno. Nada más todo con precaución, todo con medida. Que la pasen muy bien. Les deseo éxitos, bendiciones y los veo el próximo martes 2 de abril. Muchas gracias, licenciado. Felicidades. Gracias, licenciado. Felicidades. Muchas gracias.